dame la mano, querido hermano, dame la mano y mi hermano será. Cruzando Jesús junto al lago de Galilea, vio a dos hermanos, a Simón, al que llaman Pedro, y a Andrés, su hermano, que estaban lanzando el copo en el lago. Eran pescadores. Les dijo: vengan y síganme, y los haré pescadores de hombres. Inmediatamente dejaron las redes y los siguieron. Pasando delante vio a otros dos, Santiago, hijo de Zebedeo, y a Juan. Evangelio según San Mateo, capítulo 4, versos 18 al 22. El buen apóstol, el buen discípulo, da testimonio de su maestro en el mundo. Notas amables a la palabra de Dios, lunes 30 de noviembre, año 2020. Querido hermano, dame la mano y mi hermano serás. Dame la mano, querido hermano. El Hijo de Dios educa con su propio testimonio. La base y el fundamento para ser un verdadero discípulo, un excelente apóstol del Señor, está en que la persona, hombre o mujer, da testimonio, se convierte en un testimonio ante la sociedad de alguien que es su maestro. Creo que esa es una definición buena, bastante completa, si una persona quisiera saber si es un buen discípulo, si es un buen apóstol, si es un buen sacerdote, si es una excelente religiosa, si es un buen laico, si es un misionero muy cualificado, un buen apóstol, un excelente discípulo, respalda, presenta a su maestro ante la sociedad con su testimonio de vida y con su manera de ser. Recordando hoy a ese apóstol, San Andrés apóstol, recordándolo a él de natural de como lo presenta la Santa Biblia, de Cafarnaúm en el lago de Tiberíades, de la casa de Jonás de Betsaida, hermano de Pedro, príncipe de los apóstoles, discípulo de Juan el Bautista, el primero que con Juan siguió al Señor y se lo presentó a su hermano Pedro. Interesante basarse en un apóstol, Pedro, basarse en Andrés, en Santiago, en Simón, en basarse en ellos para dar una definición y poder una catequesis muy acertada acerca de quién es un apóstol y quién es un discípulo del Señor. Primera cualidad, se preocupa mucho por el testimonio. Da testimonio y presenta a su maestro. Segundo, es elocuente en su manera de hablar de su maestro y lo debe ser. Pero ese no debe ser el punto fundamental que le debe preocupar tanto a un apóstol. Es importante, sí es muy importante, que el apóstol tenga la capacidad de presentar a su maestro la historia, la vida de su maestro, que tenga pedagogía en su manera de hablar, una buena metodología, pero que tenga como un consentimiento máximo es que él está para ser una persona que da testimonio de alguien que es su maestro, que se llama Jesús de Nazaret. Algo así parecido como lo que anhelaba San Vicente de Paúl en su época, que fueran muchos apóstoles, muchos misioneros, muchos jóvenes con vocación al seminario, a la vida ministerial, que tuvieran dos cualidades: que fueran muy santos y que fueran muy sabios, que pudieran como combinar esas dos cosas, la sabiduría, la inteligencia, la capacidad de adquirir conocimientos y la santidad de vida, que se puedan combinar como esas dos cosas que son bien importantes. Cuando se combinan las dos cosas, da el resultado de lo que se llama un gran apóstol, un excelente misionero,
un discípulo inolvidable para Jesús de Nazaret, para la Iglesia Católica, para la misma sociedad, como lo han sido cantidades en la historia de la Iglesia Católica, santos, santas, vírgenes, mártires, grandes personajes, y los hay todavía en cantidades. Personas que se han puesto a pensar cómo realizar un buen apostolado, y un apostolado mejor que otro apostolado no hay, sino el apostolado que se hace con la caridad, con la misericordia, presentando a Jesús de Nazaret. Una cualidad importante de un apóstol es cómo el apóstol enseña con autoridad. Segunda virtud de un apóstol, una persona que enseñe con autoridad. Es decir, que el secreto de su pedagogía existen las maneras de enseñarle a los demás, que es la sabiduría, la capacidad que tiene ese apóstol para hablar y exponer el evangelio de la salvación del mundo, y cómo da testimonio de ese evangelio, cómo lo hace con autoridad, enseña con autoridad, se gana la autoridad, lo tienen como autoridad en la sociedad, es una autoridad, y es una autoridad cuando la persona da mucho testimonio, es caritativo, benevolente, servicial, dedicado, engalanado con la humildad y con el servicio para los demás, y con un buen tono de sabiduría. Ahí tienen una segunda cualidad de un discípulo que puede enseñar, pero lo hace con autoridad. Tercero, un apóstol o un discípulo que se sabe someter a la ley de Dios, que es muy respetuoso en la manera de hablar. Es un discípulo que le copió a su maestro muy bien. Cuando se sabe que el maestro se sometió a la ley y fue muy respetuoso con los judíos, y tenemos cantidad de citas bíblicas donde va a presentar a Jesús de Nazaret muy respetuoso con la manera de ser, de pensar del mundo judío, y cuando él dice que él no vino a acabar con la ley, sino a darle la plenitud a la ley, a insinuarles que la ley va mucho más allá que la letra, y toca el espíritu de la caridad, de la justicia y la misericordia, un espíritu de ley diferente a los que ellos tenían en el momento. Pero en ningún momento Jesucristo dijo que eso no servía para nada. Hay que enderezarla y hay que ponerle un caos. Tercera cualidad de un buen apóstol y un discípulo, una persona que es muy respetuosa de la ley de Dios. Cuarta virtud de un discípulo, la generosidad de corazón. Es la que tuvo el mismo maestro, es exactamente la de Jesús de Nazaret. Por ejemplo, la Sagrada Escritura habla y presenta a un Jesús de Nazaret diciendo: hay que amar a los enemigos, hay que hacer el bien a quien lo odia a usted, hay que prestar sin exigir. Eran como los distintivos de un auténtico cristiano, de un buen discípulo: ame a los enemigos, haga el bien, preste sin exigir. Eso significa un código de comportamiento del discípulo de acuerdo a su maestro, que es la generosidad de corazón. Las obras respaldan el testimonio del discípulo. Las obras, como son la caridad, la misericordia, la bondad, siempre deben acompañar al discípulo. A Jesús de Nazaret lo acompañaron sus obras. ¿Qué autoridad tiene? ¿Cómo sale de él esa fuerza? ¿Qué sabiduría? ¿Qué persona tan amable? ¿Qué persona tan noble? ¿Qué persona tan docta? Tenía todas las cualidades. Combinó perfectamente el maestro las obras con su manera de actuar y su manera de ser. Sexto, un discípulo escucha a su maestro y le aprende a la Virgen María sentarse a los pies del maestro. Se aprende a sentarse a los pies de Jesús de Nazaret. Aprende como los discípulos, sentados a sus pies del maestro, escuchándolo a ver qué va a decir él. El apóstol está siempre con su lámpara encendida, es decir, estén preparados con las lámparas encendidas, es decir, muy en la línea del amar, del salir a prestar el servicio, del disponerse, de estar abiertos al encuentro con los demás.
el Papa Francisco, un 27 de noviembre del año 2014, citando su misma exhortación apostólica Evangelii Gaudium, el gozo de anunciar el Evangelio. En esa exhortación apostólica el Papa presenta también a un apóstol y a un discípulo con un término muy interesante, una iglesia en salida, una iglesia misionera, una iglesia que se va a encontrar con los demás, que descubre las novedades del Evangelio, que se va y toma a todos sin distinción. No para ganar prosélito, la iglesia no trabaja para ver cuánta gente más se me quiere levantar la mano y dice, yo quiero unirme a esa iglesia, dice el Papa, no tanto para ganar prosélitos, sino para decir lo que tenemos y queremos y compartimos con los demás sin distinción. Ahí hay un discípulo a la manera de el Papa Francisco, es una persona en salida que está disponible para anunciar a su maestro e ir a buscar a los demás. Y mi hermano serás. Dame la mano, querido hermano. Dame la mano y mi hermano serás. Salud, paz y bendición. Bendición en el nombre del Padre, bendición en el nombre del Hijo, bendición en el nombre del Espíritu Santo. Padre Jairo Yate Ramírez, Arquidiócesis de Ibagué. Dame la mano, querido hermano.